El pecado más hermoso. Capítulo 4. Crónica de un baile indeseado. A ver, muchacho, ¿qué locuras planeas cometer? ¿Te parece bien? Terry permanecía recostado con indolencia en el marco de la puerta, observando a Charlie mientras éste inspeccionaba su flamante alcoba con ostensible satisfacción. «Rayos, tío Terry, la verdad es que...» «Alto ahí», interrumpió Terry con expresión ceñuda. «A mis primos puedes llamarles tío, pero preferiría que a mí me llamases simplemente Terry». Charles sonrió. De ningún modo lo había intimidado. «Es fabuloso, Terry. La habitación, la residencia entera, todo esto. No hay manera de que pueda agradecerte». «Entonces, mejor no lo intentes, te lo ruego», dijo Terry. «Y antes de que continúes con tus halagos, quiero que sepas que estoy dispuesto a pervertirte, querido muchacho. Considéralo un regalo para tu padre por dejarte a mi cargo». «¿Me das tu palabra?» A Terry le costó bastante no echarse a reír. Charlie en verdad pensaba que hablaba en serio. «No, por el amor de Dios. ¿Acaso crees que quiero que Paul me despelleje? Bastante voy a tener con oírle cuando descubra que Brad te ha dejado en mi casa, en lugar de hospedarte con él. Mejor te presentaré a otro tipo de compañía femenina que tu padre ha olvidado que existe». «Como George». El semblante de Terry se endureció de golpe. «Escucha, chico, tú y yo nos vamos a llevar de maravilla, siempre y cuando no pronuncies ese nombre. Demonios, eres idéntico a tu padre». «Ciertamente, tío Terry, no puedo permitir que hables mal de mi padre», replicó el joven muy serio. Terry acortó la distancia que los separaba y le revolvió los cabellos oscuros, tan similares a los suyos. «A ver si lo entiendes, cachorro. Quiero a tu padre, siempre ha sido así, pero eso no quita que vaya a meterme con él cada vez que me dé la gana. Era mi primo mucho antes de ser tu padre, así que no necesita que lo defiendas de mí. Cálmate, solo bromeaba». Apaciguado, el muchacho soltó una carcajada. Georgina me dijo que tu pasatiempo favorito era buscarle las cosquillas a tus primos». «¿Eso te ha dicho? Esa mujer siempre ha sido una sabelotodo», contestó Terry con tono afectuoso. «A propósito de eso, me ha enviado una nota. Está en la ciudad sin su vizconde y necesita un acompañante para una fiesta esta noche. ¿Te interesaría el puesto?» «¿Me lo dices a mí? ¿Es en serio?», preguntó Charlie, incapaz de ocultar su júbilo. «Naturalmente. Georgina sabe que detesto esos eventos y no habría recurrido a mí si tuviera otra opción. Pero Patrick se llevó a su familia a Piccadilly para ver a Alex, así que solo quedamos nosotros. Somos los únicos Grantchester Warner en la ciudad a los que puede convencer. A menos, claro, que le endosemos la tarea a tu padre, siempre que logremos localizarlo. Dijo que quizás se quedara en Londres esta semana, pero también insinuó algo sobre ir a ver a una vieja amiga». «Tamara», se adelantó Charles con los ojos azules centelleando. «Trabaja en la taberna que hay». «Ahórrate los detalles». «De cualquier modo, mi padre se negaría. No asistiría ni siquiera para escoltar a su sobrina favorita. Pero yo estaré encantado de hacerlo. Además, tengo la ropa apropiada y sé bailar. Arthur se encargó de enseñarme». Una risa franca escapó de la garganta de Terry. «¿De veras? ¿Y quién de los dos guiaba el baile?» Charlie sonrió llanamente. «Fue una tarea conjunta. Pero debo añadir que he practicado con las rameras y no parecieron descontentas». Terry se abstuvo de preguntar qué otras cosas más había practicado con ellas. Podía hacerse una idea bastante clara.
Era evidente que el chico se había codeado demasiado tiempo con la ralea que frecuentaba su padre. ¿Qué demonios iba a hacer con ese adorable granuja? Urgía tomar cartas en el asunto, pues, gracias a su padre, el muchacho no tenía el más mínimo barniz social. Un capitán pirata retirado y un vividor de dudosa reputación. Menudos espejos en los que mirarse. Tal vez lo más sensato fuera dejar al cachorro en manos de sus primos cuando regresaran a Londres para que le enseñaran lo rudimentario. Estoy convencido de que a Georgina le encantará tenerte de pareja, muchacho. Pero te advierto que si se te ocurre llamarla ramera, te va a despachar de un bofetón. Además, ya te conoce, así que estará contenta de que vayas con ella. Me consta que te tiene aprecio. Eso creo. Le caí en gracia el día del secuestro. ¿Es necesario que me lo recuerdes, muchacho? Y le caíste en gracia cuando descubrió quién eras, no antes. Cristo bendito, cuántas molestias se tomó tu padre para devolverle el golpe al vizconde, para luego enterarse de que Georgina se había casado con él. A decir verdad, ese hecho lo cambió todo. Sin duda alguna, pero no debió involucrarte en su venganza personal. Fue inevitable, se trataba de una cuestión de honor. Ah, con que esas tenemos. De manera que el honor también forma parte de tu repertorio, ¿eh? Señaló Terry con aspereza. Entonces, quizá no esté todo perdido contigo, siempre y cuando elimines la palabra ramera de tu vocabulario. Las mejillas del muchacho enrojecieron levemente. No era culpa suya haberse criado en una taberna hasta que su padre lo encontró y se hizo cargo. Artie, el mejor amigo de Brad y primer oficial, ya se había encargado de pulirle el lenguaje. Ahora llegaba su tío, dispuesto a enmendarle la plana. A lo mejor no soy el más indicado para... Deja de tomarte tan a pecho todo cuanto digo. Lo cortó su tío, meneando la cabeza. ¿Acaso te habría propuesto que escoltaras a mi sobrina favorita si creyera que no estás a la altura? El semblante de Charlie se ensombreció, pero el motivo de su preocupación era otro, muy distinto al que Terry suponía. Es imposible. Maldición. No sé siquiera cómo he podido tenerlo en cuenta. No puedo. Con otra no habría problema, pero con Georgina no. No puedo. Se puede saber de qué diablos estás hablando. Charlie clavó la mirada en la suya. Que no puedo acompañarla al baile si voy a ser el único que la proteja. ¿Qué se supone que voy a hacer si la acosa a alguien como tú? Como yo. Terry no supo muy bien si echarse a reír o retorcerle el pescuezo al mocoso. Tú sabes bien de lo que hablo. Alguien que no acepta una negativa. No es que no fuera a plantarle cara a quien se atreviera a... Pero ¿quién se va a tomar en serio las bravuconadas de un jovenzuelo de 17 años? Concluyó Terry, frunciendo el ceño. Demonios, odio estos enredos. Nunca los he soportado. Pero tienes razón. Hagamos un trato. Tú la acompañas y yo la vigilaré desde la distancia. El salón de baile Redmayne da a unos jardines. Podré apostarme allí sin llamar la atención. Así su marido se quedará tranquilo. ¿Te parece bien el plan, joven paladín? Me parece bien siempre y cuando sepa que estás cerca y que intervendrás si la cosa se pone fea. Pero diantre, Terry, no te vas a morir de aburrimiento ahí fuera toda la noche. Posiblemente, pero supongo que es un mal menor. No tienes idea de cuál sería la alternativa si apareciese en una de esas fiestas. Y no se te ocurra preguntarme. Es la cruz que he de cargar, pero yo lo elegí, así que no me quejo. Tras esa críptica confesión, Terry dio la vuelta y dejó a Charles a solas en su nueva alcoba. Supongo que ahora me darás la razón, ¿no?, murmuró Annie, acercándose a su amiga por la espalda. Candy se encontraba rodeada por un séquito de admiradores que no le habían concedido ni un momento de respiro desde que puso un pie en el salón de baile, el tercero en 3 noches.
Cualquiera que hubiese escuchado la pregunta la habría juzgado como completamente inofensiva. Bien era cierto que la atención de los hombres regresaba magnéticamente a Candy, ataviada con un vestido de satén verde azulado, a cada segundo, pero justo en ese momento debatían animadamente acerca de una competición hípica que tendría lugar al día siguiente. Ella misma lo había propiciado a fin de zanjar de una buena vez por todas la discusión anterior sobre a quién le tocaba bailar con ella a continuación. Francamente, estaba exhausta de tanto bailar, en especial tras su baile con Lord Percival, quien parecía tener un talento especial para encontrar sus pies en lugar del suelo del salón. Para bien o para mal, a Candy no le hizo falta que su amiga le aclarase la pregunta. Se la había repetido con mucha frecuencia en los últimos días, complacida por no haberse equivocado en cuanto a la acogida que tendría Candy y regocijándose por su éxito, casi como si fuera propio. «Está bien, tú tenías razón». Candy suspiró, rogando para sus adentros que aquella fuese la última vez que tenía que admitirlo. «De eso no te quepa la menor duda. Pero, ¿cómo haré para escoger entre tantos?» Annie se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja: «No tienes por qué decidirte por ninguno. La caza apenas ha comenzado. Aún quedan otros candidatos por conocer. No pensarás elegir a ciegas, ¿o sí?» «No, por supuesto. No pienso casarme con un completo desconocido. Aunque en cierto modo lo será. Pero me encargaré de investigarlo a fondo. Debo conocer todo lo que pueda a mi presa para no terminar lamentándolo». «¿Tu presa? ¡Oh, por Dios!», exclamó Annie, levantando la vista al cielo, con gesto exacerbadamente dramático. «¿Ese es el concepto que tienes de tu futuro marido?». Candy suspiró de nuevo. «Ay, no lo sé, Annie. Lo mires por donde lo mires, todo esto resulta tan frío y metódico. Sobre todo porque ninguno de los que he conocido me ha interesado en lo más mínimo. Tengo que comprarme un esposo, esa es la verdad. Y si mis opciones son estas, mucho me temo que el elegido no me va a agradar en absoluto. Pero con tal que reúna los otros requisitos». «Va», la cortó Annie con dureza. «Te estás dando por vencida y esto no ha hecho más que empezar. ¿A qué se debe esa cara tan larga?». Un mohín de disgusto torció el gesto de Candy. «Son insultantemente jóvenes, Annie. Tyler Lafont apenas tiene 20 años. Jonathan Parson no debe ser mucho mayor. El conde es de mi quinta y Lord Percival me saca muy pocos años, aunque su comportamiento es el de un escolar. Los otros dos son del mismo estilo. Señor bendito, a su lado me siento Matusalén. El abuelo ya me advirtió. Me dijo que debía buscar un hombre más mayor. ¿Pero dónde están? Y si vas a decirme que todos están casados ya, juro que me pongo a gritar». Annie se echó a reír. «Candy, te estás precipitando. Hay un buen número de caballeros respetables. Unos son viudos, otros solteros que seguramente estarían encantados de dejar de serlo en cuanto te conozcan. Pero creo que deberé señalártelos, porque posiblemente estén cohibidos por la presencia de tantos jovenzuelos pululando a tu alrededor. Después de todo, tu éxito es abrumador. Si quieres un hombre mayor, tendrás que darle un pequeño empujón, que sepa que te interesa. Vamos, ya me entiendes. Annie, por Dios, no hay motivo para que te sonrojes. No tengo ningún problema en tomar la iniciativa si la situación lo requiere. Llegado el caso, estaría dispuesta a exponer mi situación y pedirle matrimonio a algún caballero. No levantes así las cejas. Sabes que no bromeo y que lo haré si es la única salida. Y tú sabes bien que no te sentirás cómoda siendo tan audaz. Puede que en circunstancias normales no, pero ahora mismo no me quedan muchas alternativas. No dispongo de tiempo para malgastarlo en un noviazgo al uso, ni puedo esperar a que aparezca el hombre perfecto. Así que
Muéstrame a los caballeros con más experiencia y yo seleccionaré a quienes me presentarás. Ya he tenido mi dosis de mozalbetes por esta noche. Entendido, dijo Annie, escudriñando el salón. Aquel de allí, al lado de los músicos, el que despunta en altura. No consigo recordar su nombre, pero me han contado que enviudó y tiene 2 hijos. No, me corrijo, 3. Debe estar en los 41 o 42 y goza de fama de ser muy cordial. Posee una gran finca en Kent, donde residen sus hijos, pero él prefiere la vida de la capital. ¿Se ajusta más a lo que buscas? El sarcasmo de su amiga la hizo sonreír. Oh, no está mal del todo. Las canas en las sienes le dan un aire interesante. Ya que el amor está descartado, al menos pide una apariencia agradable, y eso lo tiene, ¿no crees? Sí, podría servir. ¿Quién más? Annie la contempló desazonada, pues de pronto le pareció estar en un mercado de ganado, seleccionando al mejor semental, aunque Candy no lo viera así. Era chocante la forma tan práctica y carente de sentimiento con que Candy abordaba el tema. Pero en verdad no era su culpa. Casi todas las mujeres contaban con un padre o un tutor para ocuparse de esos menesteres, mientras ellas se dedicaban a soñar con el amor de su vida, o en el peor de los casos, a lamentar su ausencia por la falta de éste. Candy no tenía a nadie que se ocupara de los aspectos prácticos del matrimonio, por lo que debía hacerse cargo ella misma, incluyendo los arreglos monetarios. Más consensuada con la situación, puesto que luchar contra ella no servía de nada, su amiga le contó todo lo que sabía de otro caballero y luego de un tercero. 1 hora más tarde, Candy los conocía a todos y había confeccionado una lista más selecta, más acorde con sus requisitos de edad. Sin embargo, los jovenzuelos no cejaban en su asedio ni en su empeño por bailar con ella pieza tras pieza. Era cierto que su popularidad había contribuido en gran medida a aplacar su inquietud inicial, pero ahora también se estaba convirtiendo en un verdadero incordio. Tras haber vivido recluida tanto tiempo con su abuelo y los criados de toda la vida, el contacto de Candy con los caballeros había sido mínimo. Los que conocía estaban acostumbrados a su presencia y a los que no, sencillamente los ignoraba. A diferencia de Paulina, que captaba al vuelo todo lo que sucedía y era consciente del efecto de Candy sobre los hombres, Candy era demasiado reservada socialmente y casi nunca se percataba de lo que ocurría a su alrededor. Por ello, no era de extrañar que le diera tan poca importancia a su belleza, que a ella siempre le había parecido de lo más común, y en cambio le concediera tanta a su edad, la cual consideraba un obstáculo para sus fines e influía únicamente en su condición de heredera, urgida de encontrar marido. Se había hecho a la idea de que, por ser mayor que el resto de las debutantes, tendría que contentarse con un hombre sin mucho futuro, quizá algún cazafortunas o un lord en bancarrota. Pese a ello, si el contrato nupcial le aseguraba el control de su fortuna, sería generosa con su esposo. Podía serlo. Su fortuna era tan inmensa que a veces llegaba a abrumarla. Pero después del primer baile al que asistió con Annie, tuvo que replantearse por completo su perspectiva. Descubrió que caballeros de toda índole se sentían atraídos por ella, sin siquiera conocer la magnitud de su patrimonio. Evidentemente, sus vestidos y joyas dejaban poco a la imaginación, pero tanto el opulento conde como el insufrible Lord Percival ya le habían hecho algunas visitas en la casa de la calle Kensington Gore. Los hombres maduros de su lista tampoco tenían problemas económicos y a simple vista el interés que Candy mostraba hacia ellos les resultaba bastante halagador, pero ignoraba si estaban dispuestos a casarse. La primera prioridad era recabar más información sobre los candidatos más aptos. No quería arriesgarse a descubrir algún secreto desagradable después de la boda. Ciertamente,
Le vendría muy bien poder contar con un consejero o confidente que conociese a fondo a esos hombres. De ese modo podría reducir la lista. Por desgracia, su amiga no podía serle de gran ayuda para esa tarea, ya que había vivido demasiado tiempo recluida después de enviudar y solo conocía las amistades de su esposo, poco recomendables. En cuanto a los hombres que le había presentado esa noche, eran simples conocidos, de los que apenas tenía referencias. Los rumores podrían ayudar, pero eran poco fiables, ya que los chismes no tardaban en ser reemplazados por otros más frescos y resultarían inútiles para su propósito. Si tuviera más amigas en Londres, todo sería diferente, pero Annie era la única. A ninguna de las dos se le pasó por la cabeza la posibilidad de contratar los servicios de alguien para que hiciera las averiguaciones pertinentes. E incluso si se les hubiera ocurrido, no habrían tenido idea de cómo encontrar a una persona para tal fin. Y aparte de eso, habría sido una salida demasiado fácil. Desde el primer momento, Candy había asumido que encontrar marido sería una tarea bastante complicada. También que le acarrearía grandes pesares, pero no disponía del tiempo necesario para tomar una decisión medida a conciencia. Por lo menos, esa noche estaba consiguiendo resultados, lentos pero seguros. Sir Oswaldo Pinkett, el viudo de las Sienes Canosas, había hecho frente a los mozalbetes y la había invitado a bailar. Para su desgracia, la pieza no se prestaba a la conversación y apenas pudo sonsacarle que tenía 5 vástagos de su primer matrimonio, no 3 como Annie le había dicho, y que no tenía el más mínimo interés en tener más, en el hipotético caso de que volviera a casarse. Le habría gustado saber cómo se las arreglaría para evitarlo, pero su tono fue tan tajante que no dejó lugar a preguntas. Fue un contratiempo, porque Candy contaba con tener hijos una vez casada. En realidad, era el único aspecto del matrimonio que le ilusionaba. Quería tener hijos, no una prole numerosa, pero sí 2, 3 o quizá 4. Y era una decisión inamovible. Tampoco podía permitirse esperar mucho para tenerlos, dada su edad. Si quería formar una familia, debía empezar cuanto antes. Ese asunto debía quedar claro desde el principio. No estaba dispuesta a conformarse con un tal vez o un ya se verá. No obstante, era pronto para descartar a Sir Oswaldo de la lista. Al fin y al cabo, él no sabía que era uno de sus candidatos, así que seguramente no le había dado demasiada importancia a su pregunta sobre los niños. Aparte, un hombre siempre podía cambiar de parecer. Si una cosa había aprendido sobre ellos, era esa. Cuando terminaron de hablar, la condujo de regreso junto a Annie, que charlaba cerca de la mesa con una joven a la que Candy no había visto nunca. Pero justo entonces comenzó a sonar un vals y el pertinaz Lord Percival se abrió paso hacia ella. Candy soltó un gruñido audible. Era el colmo. No estaba dispuesta a sufrir de nuevo los pisotones de ese individuo torpe. «¿Qué sucede, Candy?», preguntó Annie. «Nada, y todo a la vez», replicó ella, al límite de su paciencia. Acto seguido, sin hacer caso de la desconocida que aún no le habían presentado, anunció: «No voy a bailar otra vez con ese zoquete de Percival. Juro que no lo haré. Fingiría un desmayo, pero eso te pondría en un aprieto, Annie. De manera que me ocultaré para que no me encuentre». Con una risa y gesto conspirador, se escabulló entre la multitud, dejando en manos de su amiga y la desconocida la tarea de despachar al insistente Percival. Candy enfiló hacia una de las puertas que comunicaba con la terraza y salió al exterior. Pegada a la pared continua a la puerta, se aseguró de quedar fuera de la vista de cualquiera, mientras contemplaba el amplio jardín que se desplegaba unos metros más adelante del mirador. Luego se inclinó para espiar hacia el interior y confirmar que nadie la había seguido. Alcanzó a ver a Lord Percival alejándose de Annie cabizbajo. No sintió ni el más mínimo remordimiento. No le perdió de vista
hasta cerciorarse de que al no encontrarla en el salón, no fuese a buscarla a la terraza. De lo contrario, tendría que buscar otro lugar para esconderse, y la imagen de sí misma agazapada detrás de un parterre le pareció francamente ridícula. Pero también se le ocurrió que debía ofrecer una imagen ridícula en ese momento, y volvió a echar una mirada nerviosa a sus espaldas para confirmar que el jardín estaba vacío. Al parecer, no había nadie. Cuando vio cómo Lord Percival invitaba a bailar a otra mujer, Candy se irguió, suspirando agradecida por haber logrado ponerse a buen recaudo, aunque fuese por un momento. Debía haber huido al jardín mucho antes. El aire fresco le supuso una tregua para su mente agitada por las complejidades de su presente y futuro. Necesitaba unos minutos a solas para tratar de calmarse, arrullada por el son de la melodía que escapaba por las puertas abiertas. Cada vano abierto hacia el jardín dibujaba un rectángulo de luz dorada sobre la terraza. Distinguió algunas mesas y sillas, pero eran demasiado visibles desde dentro, de modo que Candy pasó de largo. Luego vio un banco situado bajo un árbol, en el límite de la terraza con el césped del jardín, o, para ser precisos, lo que parecían las patas de un banco. La luz solo iluminaba esa parte, ya que una rama baja impedía ver más allá. La zona circundante estaba envuelta en sombras por la presencia de 3 grandes y frondosos árboles que no dejaban pasar la luz de la luna. Era el escondite perfecto. Podría subir los pies al asiento del banco y sería completamente invisible para cualquiera que saliese. Qué satisfactorio sería ser invisible por un momento. Se encontraba a varios metros y Candy pronto se lanzó a la carrera hacia el inesperado santuario, rogando para que nadie la viera en ese momento desde alguna de las ventanas. Experimentó una extraña urgencia por llegar. Solo pedía unos minutos de soledad, pero su ansiedad era absurda, ya que nada terrible ocurriría si su plan fallaba. Además, tampoco podría quedarse allí mucho tiempo, porque su amiga comenzaría a preocuparse por su ausencia. Pero toda lógica parecía irrelevante en ese momento. Por motivos puramente emocionales, el banco se había convertido en una necesidad vital. No obstante, frustrada, Candy comprendió que no había encontrado refugio alguno. El banco, su banco, ya tenía dueño.